Otra situación informativa que nos tiene en vilo por estos días es Hidroituango, el gran proyecto hidroeléctrico de Antioquia y de Colombia que promete generar, cuando esté full operación, el 17% de la energía eléctrica que requiere el desarrollo y la economía del país, pero que por estos días nos tienen expectativa frente al inicio y la posibilidad de pronto encendido de las turbinas generadoras 1 y 2, lo que conlleva, dicen algunos, riesgos no solo para el proyecto, sino para comunidades aguas abajo de la presa, aunque en empresas públicas de Medellín dicen que precisamente todas las medidas que han tomado, todas las pruebas y el checklist, el paso a paso que están siguiendo, lo que busca es evitar ese riesgo y que consideran ellos, de acuerdo con los resultados de las pruebas, que en este momento no hay riesgo ni para el proyecto ni para las comunidades. Tenemos ya en contacto desde la ciudad de Bogotá al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Javier Pava Sánchez. Director, nos alegra saludarlo desde Medellín. Buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días. No, estoy en Cartagena. Estoy desde ayer acá en la situación de emergencia que se ha vivido acá en Bolívar y específicamente en Cartagena. El sábado estuvimos en Valdivia, precisamente realizando un PMU relacionado con el tema de la fase mixta que hemos llamado, que es la fase que está en construcción y el inicio de las operaciones en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Director, finalmente ese puesto de mando unificado, ¿qué decisiones tomó respecto a lo que debe ocurrir con la evacuación de personas aguas abajo de la presa? EPM dice que con las pruebas que está desarrollando podría garantizar un encendido sin contratiempo, ni para el proyecto ni para las comunidades. En algún momento se habló, la zona de impacto es de 38.000 personas y que tal vez esa era la comunidad total que debería evacuarse. Pero ustedes hablan de 5.000. Finalmente, ¿cuántas personas van a ser evacuadas cuando inicien las pruebas o el encendido de la primera turbina generadora de energía? En primera instancia es importante aclarar que estas medidas son medidas de precaución. Nuestro deber como gobierno nacional en tema de prevenir que se presente cualquier tipo de afectación a la comunidad está en advertir, digamos, que hay unas zonas en alerta. Efectivamente, la población que estaría en alerta son las 37.000. De esas 37.000 hemos dividido la zona en unas zonas de alerta roja, naranja y amarilla. La alerta roja, que corresponde efectivamente a el área más próxima al proyecto hidroeléctrico, que va hasta Puerto Valdivio y el kilómetro 12 de Tarazá, es donde hemos recomendado una evacuación preventiva. Y aproximadamente el dato que tengo, que es por confirmar directamente desde Valdivia, de 5.000 familias. Sin embargo, ese dato está por confirmar el día de hoy, de acuerdo al censo que terminen de realizar. El resto de ahí hacia abajo, Tarazá, Cáceres, de Puerto Antioquia, tienen una alerta naranja que implica un tema de alistamiento para evacuación y luego sigue el tema, digamos, de preparativos. Ese es como el esquema que hemos definido y realmente lo que esperamos es que esta medida, pues, digamos, se implemente inmediatamente para garantizar la tranquilidad tanto de las comunidades como del proyecto frente al tema de que no suceda, es que esperamos que no haya ninguna situación, pero digamos existen también evidencias de que puede haber algunos problemas y ante esas señales nuestro deber es aplicar este principio de precaución que está establecido en la ley 1523, que está establecido constitucionalmente. Director, una precisión antes de la pregunta de Paula. ¿5.000 personas o 5.000 familias? 5.000 personas, sin embargo, como le menciono, es un censo que tiene que terminarse el día de hoy. Estaría instalado el PMO en Valdivia con las diferentes entidades haciendo el censo y la identificación de familias y de familias de personas. Ese dato, pues digamos, sí, efectivamente debo de confirmarlo en el transcurso del día. Director, hace algunos días en una rueda de prensa ustedes desde la Unidad Nacional habían indicado que iniciarían una serie de simulacros. ¿Esos simulacros ya se iniciaron con las comunidades o para cuándo se empieza a arrancar? Y lo segundo que le quiero preguntar son cuáles son esos riesgos que han identificado ustedes que se podían presentar con el proyecto. A ver, los riesgos están, digamos, identificados en lo que EPM ha presentado al ANLA en tema de lo que corresponden a los escenarios de riesgo que pueden presentarse durante la fase de construcción, de la cual se encuentra
una probabilidad muy baja, pero con un impacto muy grande, como es el tema de la rotura de la presa o el destrafonamiento del túnel derecho de desviación. Son escenarios que, digamos, se pueden presentar, aunque las probabilidades son bajas, si eso llegara a suceder, el impacto es muy grande y ese riesgo, pues digamos, el que esperamos no tener que estar corriendo con familias que estén expuestas ante una situación como esta. Eso es durante la fase de construcción. Ahora, en este momento, inician una fase ya de operación con las pruebas y el encendido de la primera unidad de turbinas. Eso implica unos nuevos riesgos, que es un tema de generación de unas vibraciones que generan alteración al macizo rocoso. Y allí pues hay unas preocupaciones de cuál va a ser el comportamiento de una incertidumbre. Por eso el tema de estar muy atento, porque hay un cambio en las condiciones que adicional a lo que tenía en el proceso constructivo, ahora empieza un tema que tiene que ver con el inicio de esa operación. Eso es lo que nosotros hemos llamado una etapa mixta, porque el proyecto sigue aún en construcción, pero ya inician una operación de unas unidades de generación que, entiendo, de acuerdo con el informe de EPM, va a ir dándose paulatinamente a 1, 2, 3, 4, digamos, todo eso pues lleva a que durante esa fase tenemos un momento muy sensible. Además tenemos en este momento una temporada de lluvias muy fuerte y unos niveles altos del río Cauca, que nos llevan a decir, aquí hay evidencias para poder, digamos, tomar medidas de precaución, que, digamos, en una situación como esta, donde hemos estado todo el país muy atento de que no pase nada en Hidroituango, queremos que siga así y que no termine, digamos, destruyendo o afectando personas. Y nuestro deber es recomendar todas las medidas de precaución que sean necesarias para evitar que tengamos una tragedia. Director, ¿cuánto tiempo antes del encendido de la turbina tendría que comenzar esa evacuación que usted nos dice sería paulatina? Pero ¿cuánto tiempo antes se calcula que inicia y a dónde van a ser llevadas estas familias de Puerto Valdivia? Acá hay un tema, es que es de una responsabilidad directa del proyecto, el tema de garantizar tanto el tema del monitoreo para definir el momento y el tiempo que dure la evacuación, como igualmente garantizar la señalización, el traslado de esas familias. La medida es adoptada por la alcaldía local, la alcaldía municipal, en el marco de lo que establece la ley. Pero, digamos, hay un responsable del proyecto que tiene a cargo, digamos, ejecutar e implementar esas medidas. Nosotros emitimos una resolución en la cual estamos instando a que eso se cumpla, a que eso se realice, y corresponde, digamos, a cada una de las entidades, de acuerdo con la ley, de acuerdo con su competencia y jurisdicción, hacerla cumplir. Recordamos a la audiencia que estamos en conversación con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con Javier Pava, quien en este momento nos atiende desde Cartagena. Director, ustedes como representantes y garantes de la gestión del riesgo, de que todos los procesos se hagan bien por parte del Gobierno Nacional, ¿están satisfechos con el plan de manejo presentado por EPM? ¿Están de acuerdo con cada uno de los protocolos allí incluidos? Finalmente, lo que se hará depende de quién, de lo que decide EPM o de lo que decida el Gobierno Nacional desde la unidad. Acá hay un tema, esto se enmarca en un marco legal. Hay un establecido mediante un decreto, que es el plan de gestión de riesgo que debe contener. EPM lo presentó y lo ha venido actualizando ante la autoridad ambiental, es el ANLA, que les tiene encargado el seguimiento, y digamos, ese es lo que ellos, digamos, están obligados. Esto es digamos, el tema relacionado con los compromisos y obligaciones que están dentro del marco legal. A nosotros nos compete el tema de establecer los lineamientos, definir los procedimientos y estandarizar o recomendar, como es este caso, una aplicación directa de unas alertas en términos, en primera instancia, de proteger la vida de familias que se puedan encontrar expuestas a cualquier nivel de riesgo. En este momento hay un riesgo allí, hay un momento muy sensible para el proyecto, que es este momento en el que empiezan el encendido de las primeras turbinas, y eso genera, digamos, una altísima preocupación de las comunidades y de todo el mundo, y por lo tanto lo que debemos es tomar unas medidas de precaución para proteger a la familia. Esperamos que no suceda nada, pero si llega a suceder, debemos evitar una tragedia. Director, y en esos escenarios de riesgo todavía está contemplada la situación del vertedero del proyecto, teniendo en cuenta además los niveles de lluvias que hemos tenido durante esos días. Sí, efectivamente, ese es uno de los escenarios de riesgo que vienen desde la fase de construcción, que tenía que ver con el tema de reducir el impacto sobre el vertedero
Y para esto, pues digamos, entiendo que en la administración anterior voy a tomar la decisión de que, digamos, para reducir ese riesgo era el tema de empezar a evacuar aguas o reducir la presión sobre el vertedero, permitiendo el paso de aguas por la zona de los túneles, por la cadena de máquinas, y allí, pues digamos, decidieron el tema de iniciar el encendido de las diferentes unidades. Hoy tienen planteado el inicio de una unidad, eso permitiría una parte del paso del agua vía por el vertedero, pasará por allí, pero realmente para que reduzca el riesgo que existe sobre el vertedero se requiere mínimo que entre en operación las 4 unidades, incluso no sería suficiente, se requerirían las 8 para que deje de pasar el agua por el vertedero y pueda reducirse el riesgo que existe en el vertedero. Director, ¿cómo está el trabajo de socialización de esta situación con las comunidades aguas abajo, específicamente, pues y en primera medida con la gente de Puerto Valdivia, que serían quienes tendrían que evacuar en primera medida? ¿Ellos están enterados de la situación? ¿Se ha hecho un trabajo pedagógico? Aquí hemos cambiado con un tema que es muy importante que lo sepa la ciudadanía. El día sábado hicimos el tercer PMU, lo hicimos allá en Puerto Valdivia con la comunidad. Un PMU abierto, de frente con las comunidades. Normalmente los PMU siempre se hacen en oficinas. El primero se hizo directamente en el proyecto en Hidroituango, el segundo lo hicimos en Medellín, en EPM, y este tercero lo hicimos allá directamente con la comunidad. Escuchándolo directamente, les socializamos las decisiones que se habían tomado en el PMU, y allí quedaron establecido con la alcaldesa municipal el formalización a partir de hoy de un PMU permanente allá en Puerto Valdivia para iniciar las diferentes actividades frente al tema de la evacuación. Pero igualmente se solicitó, y ahí vamos a estar acompañando desde la Unidad Nacional y desde el Consejo Departamental de Gestión de Riesgos en los demás municipios, la socialización de estas medidas que deben arrancar desde el día de hoy. El director habla de PMU, recuerden ustedes, es un puesto de mando unificado que es donde se analiza cada situación y se toman decisiones con las autoridades competentes. Director, lo último, ¿cuándo entonces tendremos con absoluta claridad la cantidad de personas que serían evacuadas en esa primera zona roja? Hablamos de, nos explicó usted, del corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia hasta el kilómetro 12, que eso ya pertenece a Tarazá. ¿Cuándo tendremos ese dato exacto? En la mañana debe arrancar la reunión de PMU, y una de las primeras tareas que tiene es esa. Esperamos que eso lo tengamos hacia mediodía o a la tarde, tengamos claridad sobre eso, revisar el tema de las rutas de evacuación y el plan de evacuación que se realizaría.